Junto con mis compañeras resolveremos algunas dudas de un caso que concierne al derecho internacional privado. El caso es el siguiente. Marcel Dogo es un empresario de origen camerunés, el cual contrajo en el año 2017 matrimonio en la Ciudad de México con Natalia Páez, ciudadana mexicana. Debido al giro de negocios, Marcel y Natalia fijaron su residencia en la ciudad de Brasilia, donde procrearon en el año 2018 al menor Ronaldo Dogo Páez y adquirieron una casa. También en este año Marcel adquirió acciones en la empresa Odebrecht por la suma de $2,000. Por cuestiones legales, en el año 2019 trasladaron su residencia a la ciudad de Quito, Ecuador, donde procrearon al menor Firmino, y ambos fundaron la empresa Construcciones Cuyabro. Con las ganancias obtenidas de la operación comercial de Odebrecht. Posteriormente, en el año 2019, se radicaron en la ciudad de Cali, Colombia, fundando una filial de la empresa de construcciones. En el año 2020, en el mes de octubre, Marcel y Natalia desean divorciarse ante el juez de familia de Cali. Bueno, este caso es de competencia de derecho internacional privado debido a que busca resolver un conflicto entre particulares que buscan la aplicación de un derecho extranjero o nacional de la forma más equitativa y neutral para analizar así cuál es el derecho o, en este caso, la norma jurídica mejor aplicada para la solución de este conflicto. Para tramitar este divorcio, el titular del despacho le pregunta lo siguiente. ¿Qué normas jurídicas son aplicables al divorcio? Mi compañera Laura Sousa nos va a dar una alusión de qué normas son aplicables al divorcio de Marcel y Natalia. Que se deben aplicar respecto al divorcio, en virtud del principio general de territorialidad de la norma, se hace una aplicación sistemática de las normas que hacen parte de las instituciones jurídicas, en el caso a colisión, el divorcio. Por lo tanto, en virtud de la Lex Fiori, se aplican las leyes locales porque el juez colombiano, en razón del principio de soberanía, solamente está obligado a aplicar de forma positiva la ley nacional vigente y así pues poder establecer qué trámite se debe adelantar en el proceso de divorcio de Marcel y Natalia bajo la ley colombiana, que es en la cual se inicia el proceso. Para tal propósito, el artículo 18 del Código Civil colombiano consagra el principio ya revisado en otros ámbitos de la territorialidad absoluta de la ley, por cuya virtud se somete al imperio del derecho nacional a todos los habitantes del país, sean estos nacionales o extranjeros. Es así como en Colombia es el juez civil de Cali quien tiene la competencia para conocer de este caso, ya que por medio de la norma jurídica Lex Fiori se hace la identificación de las causales de divorcio del ordenamiento jurídico de México y de las causales del ordenamiento jurídico de Colombia, y al examinar ambas comparten similitud de por mutuo acuerdo el divorcio. Dada la rigidez con que el Código adoptó aquellos principios y que no pocos inconvenientes pueden originar al momento de su aplicación, la Ley Primera de 1976 enfrenta la innegable existencia de una comunidad mundial de intereses que exigen el derecho internacional privado contemporáneo, la adopción de criterios flexibles que permiten la aplicación universal y uniforme de la ley extranjera en algunos asuntos en que antaño no eran permisibles. Acogió el criterio de domicilio conyugal como factor para determinar la ley aplicable a los divorcios que de algún modo entren en contacto con el derecho extranjero. En efecto, en el artículo 13 se dice que el divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal. Conforme a lo anterior, la Ley Primera de 1976 adopta ciertos criterios flexibles que permiten una aplicación universal y uniforme de la ley extranjera.
Para ello y en algunos asuntos, como es el caso en particular, se tiene en cuenta el criterio de domicilio conyugal como un factor importante para determinar cuál ley es la aplicable para aquellos casos de divorcios que de un modo u otro entran en contacto con el derecho extranjero. Esto siempre y cuando sean reconocidos los principios del derecho internacional privado y se reúnan todos los requisitos de ley para tal efecto. Para concluir, es un conflicto positivo porque hace alusión a dos sistemas normativos. Primero, el mexicano, lugar donde se celebró el matrimonio, y el segundo, colombiano, lugar de domicilio en donde pide la disolución de este mismo, que adjudican la aplicación de normas materiales para resolver este conflicto, y en cuanto salga la sentencia, se acudirá al consulado para solicitar el exequatur y que éste tenga validez en el territorio extranjero. Como segunda pregunta, ¿qué normas jurídicas deben aplicarse en relación con los hijos menores? Mi compañera Gabriela Lizarazo y por consiguiente Sofía Pardo responderán esta pregunta. ¿Qué normas jurídicas deben aplicarse en relación con los hijos menores? Para empezar, el defensor de familia solo intervendrá en los procesos de divorcio cuando existan hijos menores. En el caso particular, Ronaldo Dogo Páez, cuya nacionalidad es brasileña, y Firmino Dogo Páez, de nacionalidad ecuatoriana, se regirán de igual forma bajo el ordenamiento local. Frente al menor Ronaldo Dogo Páez y la nacionalidad brasileña, se debe tener en cuenta el lugar de residencia del menor al momento del divorcio de sus padres, es decir, Colombia. Para lo cual la ley colombiana pasa a ser aplicable una normativa de este país encargado en el artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia, y junto con esto se aplicará sistemáticamente las normas que respetan la custodia del menor. Es decir, hace referencia a las leyes colombianas, esto basado en la regla general del domicilio y tiene como fundamento normativo el artículo 4 de la Constitución Política Colombiana, la cual establece que es deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades. La ley aplicable al presente caso se va a examinar de la siguiente manera. Primero, al ser el menor de edad Firmino Dogo Páez, nacional de la ciudad Quito de Ecuador, se va a aplicar la teoría del reenvío de manera positiva, ya que se pueden adjudicar ambos ordenamientos jurídicos para la solución de este conflicto, bien sea la normatividad ecuatoriana o bien sea la normatividad colombiana. Esto debido a que ambos ordenamientos, dentro de la regulación a esta institución jurídica, resaltan que aún así dentro del proceso de divorcio que pasen los progenitores, priman los derechos del menor, por lo tanto, y en el caso en particular, se dará aplicación preferente a la ley local, es decir, aquella en la que se resida el menor, es decir, en Colombia. En razón de ello y en consecuencia del mismo, el ICBF, como la autoridad competente, es la responsable de velar por la protección del menor y en el caso en concreto, validar los derechos de custodia, alimentos y visitas. Por lo tanto, la solución a esta situación del menor ecuatoriano es la aplicación a una normatividad denominada Lex Fiori, conforme a la teoría del desistimiento, es decir, el caso debe ser resuelto conforme a la normatividad jurídica colombiana. Ya para finalizar, Natalia Restrepo y Melissa Rodríguez darán respuesta al tercer punto y última pregunta. Bueno, una de las preguntas del taller ha sido la número 3, que concierne a qué normas jurídicas deben aplicarse a la sociedad conyugal en lo que concierne a los bienes y acciones que se adquirió en la sociedad conyugal. El ordenamiento jurídico colombiano ha dispuesto que para este caso se debe aplicar o de preferencia manejar bajo la Lex Fiori, o también denominada como la ley local, ya que una posible solución también conjunta a la Lex Fiori la da el Código Civil en su artículo 20, que reza que aunque los dueños de los inmuebles sean de nacionalidad extranjera, pero los inmuebles como se encuentran ubicados, hay uno ubicado en la ciudad de Cali, Colombia, este se regirá bajo la normativa local, es decir, en este caso bajo la ley colombiana, y aún también se debe examinar a continuación qué
qué o cómo se hace con los bienes situados también en el extranjero, como lo son en la ciudad de Brasil y la ciudad de Ecuador. La casa ubicada en Brasilia, las acciones de Odebrecht, la empresa de construcciones del Cuyabre ubicada en Quito, Ecuador, basado en la regla de Lex Rei Citae, se designa la ley del lugar en que tales inmuebles están ubicados. Bueno, y también para dar solución al presente conflicto, también se podría aplicar la teoría del reenvío. ¿Y por qué? Es importante precisar que los bienes, como anteriormente se dijo, están situados en locaciones distintas. Una filial de una empresa de construcción se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, mientras que hay otra ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, y otra en la ciudad de Brasil. Como se pueden dar cuenta, bajo esta narración existe un conflicto normativo para el cual se puede aplicar la teoría del reenvío. ¿Por qué? Existen unos estatutos en derecho internacional privado denominados estatutos reales y estatutos personales. El estatuto personal es, por ejemplo, una nacionalidad, mientras que el estatuto real son los bienes que adquiere cada persona. Entonces, existe la Lex Rei Citae, que es la que protege que los inmuebles se deben regir por la normativa del lugar de donde se encuentren ubicados. Bajo esta teoría del reenvío existe como una subclasificación también que le podemos denominar, o se le denomina, el conflicto negativo. ¿Qué es lo que hace en este caso? El inmueble situado aquí en Colombia se regirá por la normativa local, es decir, por el ordenamiento jurídico colombiano, pero como dicho proceso se adelanta en la ciudad de Cali, Colombia, y hay más inmuebles situados, como anteriormente les dije, en la ciudad de Quito, Ecuador y Brasil, hay un conflicto normativo por esto. Entonces, ¿qué es el conflicto negativo? El país de origen, es decir, Colombia, que es donde se adelanta el proceso, remite a estados extranjeros, es decir, en este caso a Brasil y a Ecuador, la responsabilidad de decidir sobre dichos bienes, pero lo que hacen estos es inhibirse de esta responsabilidad y devolver al lugar de origen, es decir, es como una especie de un rebote, y las devuelve a la normativa local o de origen, en este caso Colombia, que es quien tendrá la facultad de decidir sobre el presente caso y aplicar la normativa local del ordenamiento jurídico colombiano a dicho proceso.